Imagínate tumbado en el patio de los salones de mármol, escuchando las aves nocturnas del Nilo. En algún lugar más allá, Roma traza su marcha, pero bajo el silencio estrellado de Alejandría, Cleopatra sigue reinando. Camina por su palacio, eligiendo sus palabras con cuidado, eligiendo a sus aliados con aún más cuidado. Y por un momento, el destino de los imperios se balancea en su aliento. Esta noche, recorreremos esos salones y esas voces, desde César hasta Antonio, desde Actium hasta su cámara final, su historia contada lentamente, como el ritmo constante de una marea. Episodio 1. Nacida en una dinastía dividida. Imagina el palacio de Alejandría de noche, los pasillos fríos bajo la luz de las antorchas, el mármol haciéndose eco de susurros que se deslizaban por las paredes como corrientes de aire. En esas habitaciones, hermanos y hermanas no escuchaban risas ni consuelo, sino señales de traición. Se suponía que una familia debía unirse, pero en esta casa, la sangre solo afilaba las rivalidades. Cada hermano observaba al otro no como a un pariente, sino como a un rey o reina rival que podría reclamar el trono antes del amanecer. Te acercas, en pensamiento, y oyes el aliento de la ambición tras las cortinas. Los Ptolomeos llevaban su trono como una reliquia que pasaba de mano en mano, sin que el agarre fuera nunca seguro. No era raro que una corona cambiara de cabeza por veneno en lugar de ceremonia, por dagas escondidas en banquetes en lugar de aplausos abiertos. Un niño que caminara por esos pasillos aprendería rápido que cada suelo pulido podría esconder una trampa. Cleopatra creció en esa casa. Escuchó esos susurros antes de sentir la arena cálida del Nilo. La dinastía había llegado de fuera de Egipto mucho tiempo atrás, con raíces no en el desierto o el río, sino en las llanuras macedonias, en soldados que una vez marcharon con Alejandro. Su mármol parecía brillante, pero su lugar en el trono se asentaba sobre terreno estrecho. Gobernaron como faraones, pero a menudo se hablaban en griego, un idioma que los mantenía separados de la mayoría que sacaba agua del Nilo o comerciaba en los mercados. Gobernar Egipto era heredar un disfraz tanto como una corona. Imagina ser joven y descalzo en los patios, oyendo a los sacerdotes dirigirse a los dioses en himnos egipcios, mientras tus tutores recitaban a Homero en tu oído. Dos mundos en desacuerdo, pero unidos en un solo palacio. La ironía tenía bordes afilados, llevaban coronas con forma de cobra. Adoraban en templos revestidos de capullos de loto, pero en la mesa hablaban del mar, de Atenas, de glorias pasadas extranjeras en lugar de la gente que trabajaba su tierra. En este hogar fracturado, los hermanos se alzaban contra las hermanas y las hermanas contra los hermanos. No era raro ver ejércitos levantados no contra un invasor, sino contra otro miembro de la casa real. Cleopatra se adentró en esa tormenta siendo aún joven. Debería haber permanecido callada, perdida tras los hermanos mayores, pero no lo hizo. Recordaba el rumor de las calles vivas fuera de esos muros, el tono de voces no enseñadas en la escuela, sino aprendidas en la multitud del mercado. Síguela por un momento hasta esos mercados. Hueles el aceite friéndose en los puestos y las hierbas afiladas revueltas en tinajas altas. Los comerciantes discuten sobre el peso del grano. Los pescadores arrastran redes aún mojadas con el agua del Nilo sobre toscas tablas de madera. Los niños tiran de las sandalias, llamando a sus madres para que miren juguetes pintados. Estos sonidos no eran la música del palacio. Sin embargo, Cleopatra escuchó. Practicó la lengua del pueblo, palabras que su familia a menudo ignoraba. Para ella, el idioma era más que sonidos. Se convirtió en un hilo para atraer la confianza hacia ella.
El exilio la acercó aún más. Cuando las batallas de la corte la expulsaron, no fueron los salones de mármol los que la alimentaron, sino la amistad de familias leales y la paciencia de aldeanos que abrieron sus puertas. Allí aprendió la verdadera moneda del gobierno, no la plata sellada en vasijas, sino los lazos tejidos en la comida, la costumbre y la lengua de marineros y sirvientes. Donde sus hermanos buscaban cuchillas, ella reunió palabras. Donde ellos reunieron guardias, ella reunió lealtad. Ahora imagina la ironía. Una reina descendiente de oficiales macedonios vistiéndose como una diosa egipcia, hablando la lengua de los campos y los ríos, mientras sus hermanos se aferraban al habla extranjera. Esa pequeña elección alteró su posición a los ojos de su pueblo. La reconocían no solo como una figura en las monedas, sino como una mujer que sonaba como ellos. Comenzó a asegurar algo más profundo que la ley o el ejército. Tocó la confianza, el regalo más raro para ese trono. Aún así, la rivalidad cortaba. Las facciones se dividían por el palacio como grietas que recorren el mármol tras la lluvia. Cleopatra tuvo que defenderse de acusaciones de debilidad, de ambición, de traición. Cada hermano que perdió terreno trató de apartarla. Los escribas de la corte llevaban órdenes un día solo para llevar rumores de exilio al siguiente. Una reina al amanecer podía ser una exiliada al anochecer. Sin embargo, este desorden la formó en lugar de romperla. La ves regresar, delgada por la ausencia, pero afilada por ella. Su exilio la había obligado a probar los límites del poder directamente, no a través de la seguridad de tutores o guardaespaldas. Cuando hablaba, la gente se inclinaba para escuchar. Oían palabras formadas por las calles, no solo por los sacerdotes. Ese cambio la hizo destacar por encima de todos los demás de su linaje. En la memoria, se siente como estar de pie frente a una boca de incendio después de un largo incendio. El agua todavía goteando, el olor a humo aferrándose, y sabes que la calle ha visto un cambio. La casa parece la misma, pero el aire tiene peso. La familia de Cleopatra luchó como lo había hecho durante generaciones, pero ella se había formado a sí misma en algo que hizo del exilio una lección en lugar de una herida. El palacio siguió susurrando. Por supuesto. Las conspiraciones permanecieron. Los hermanos todavía afilaban sus cuchillas con ambición. Sin embargo, la joven que regresó a esos salones ahora llevaba una armadura diferente. No era bronce pulido. Eran palabras. Era una voz que se movía fácilmente entre los jeroglíficos grabados en las paredes de los templos y las sílabas griegas conservadas en libros antiguos. Mientras las antorchas parpadeaban sobre la piedra blanca, los desafíos crecieron. Los hermanos veían en ella no solo a una rival por el trono, sino a una rival por los corazones del pueblo. Ya no necesitaba apoyarse en la frágil lealtad de los cortesanos que podrían cambiar con la brisa. Granjeros, comerciantes, sacerdotes, la reconocían. Ese reconocimiento le dio un extraño tipo de escudo. Aún así, el juego dentro del palacio no se detuvo. Agarrar el trono allí requería paciencia, riesgo y la voluntad de superar incluso a la familia. El conocimiento de Cleopatra sobre el idioma y la costumbre le dio una ventaja, pero la dinastía en la que vivía era demasiado inquieta para la seguridad. Había ganado el terreno de la percepción. Aún no había ganado la atención de Roma. Y la atención llegaría. Al otro lado del mar, se reunían barcos con comandantes que veían a Egipto no como un igual, sino como un peón en sus luchas. A Roma no le importaban los susurros del palacio. A Roma le importaba el grano para alimentar a su gente, el oro para financiar sus guerras y los símbolos para mostrar en sus triunfos.
Entonces ves cómo la forma de su infancia, familia fracturada, exilio, confianza extraída de voces comunes, la preparó para el momento. El palacio por sí solo no la definiría. La mirada de Roma pronto lo haría. Episodio 2. El momento en que el Nilo conoció a Roma. Imagina los muelles de Alejandría al amanecer. La superficie del puerto plana. El agua sosteniendo el peso de las velas empapadas de sal y ambición. Largos barcos romanos se pegaban a los muelles de piedra, y sus mástiles cortaban el horizonte en estrictas líneas negras. El aire llevaba un olor a resina de pino y clavos de hierro, recordatorios de su largo viaje. Los estibadores veían a las tripulaciones pisar la piedra extranjera. Hombres armados cuyos ojos medían la ciudad como si contaran sus muros y su grano. Esos barcos no eran solo madera y cuerda. Llevaban política. Llevaban la voluntad de Roma. La ciudad sabía lo que había sucedido antes de estas velas. Un general había huido aquí esperando seguridad, pero solo encontró una hoja en la orilla. Su muerte yacía como una sombra sobre el agua, manchando la confianza antes de que pudiera formarse. Y ahora el comandante que lo seguía entraba con una autoridad que se extendía a través de los mares. No era un invitado. Alejandría se había convertido en un peón en una disputa que no era la suya. Atrapada en la tormenta de guerras que comenzaron en Roma y estallaron en costas extranjeras. Imagina que es como una vieja boca de incendios en una esquina de la ciudad. Se ve estable, pintada cada año, pero la presión debajo no pertenece a la calle donde se encuentra. Gira mal la llave y todo el bloque se inunda. El trono de Egipto se alzaba como esa boca de incendios, pintado con ceremonias y joyas, pero la presión debajo venía de la lejana Roma, de rivalidades que Cleopatra no inició pero que tuvo que sobrevivir. Cleopatra, ya presionada por sus propias luchas familiares, se había retirado al exilio una vez antes, pero conocía el ritmo de ese palacio. Sabía que una puerta perdida hoy podría abrirse de nuevo mañana, si elegía su momento con cuidado. Ahora, con estas velas romanas arrastrando la política a su ciudad, no buscó la retirada, sino una forma de volver a entrar. Mientras los soldados llenaban las calles y los enviados se inclinaban sobre los pergaminos, ella esperó. Esperar era poderoso. El mejor momento no era para entrar audazmente, sino para llegar cuando la sorpresa pudiera cambiar el aire. Cuentan una historia sobre su entrada en la presencia del líder romano. La oyes cada vez que su nombre es recordado, aunque la forma cambia como el humo cuando pasa una brisa. Algunos dicen que se escondió en un fardo, llevada por los guardias hasta su cámara. Otros susurran sobre pliegues de tela, ricos y de colores vivos, envueltos alrededor de su cuerpo hasta que fue desenrollada como seda en el suelo de sus aposentos. Fue teatro, sin importar los detalles, una actuación escenificada no solo por el drama, sino por la política. Le estaba mostrando más que su presencia. Le estaba mostrando que era lo suficientemente inteligente como para eludir barreras y lo suficientemente audaz como para jugarse la vida en un truco. En esa habitación se erguía el agudo contraste de dos mundos. Un hombre que había regresado de victorias en el extranjero, fuerte dentro de una ciudad que se inclinaba ante su mando. Era la mano que podía levantar o aplastar reinos con una palabra. Frente a él estaba una reina, desplazada y acorralada. Su trono reclamado por rivales, sus opciones estrechas. Sin embargo, se comportó no como una suplicante, sino como alguien que podía igualar el drama con el drama. Era un equilibrio de poder escrito en la forma en que cruzaba el suelo, la forma en que hablaba, la forma en que ofrecía su confianza no como sumisión, sino como alianza.
Piensa en entrar en una estación de bomberos después de que las alarmas se hayan activado, cuando los camiones están alineados en cromo y silencio. Todos allí mantienen su papel, y sin embargo, una persona que habla con calma y certeza puede cambiar el ambiente de la sala. Cleopatra se metió en ese estado de ánimo. Su apuesta funcionó porque la presentación no fue una súplica, fue una estrategia. Él vio utilidad en ella. Ella vio la supervivencia a través de él. El vínculo que se formó en esa cámara no fue solo personal, aunque las historias a menudo lo cuentan con romance primero. Fue político. Ella puso su destino en la balanza y lo encontró elevado. Poco después, el control de su hermano se rompió. Su regreso se aseguró, y la gente del Nilo la volvió a ver como su gobernante. El líder romano había ganado un aliado dispuesto en una tierra crítica. Ella había recuperado su trono y, por un período de años, el oído de la figura más poderosa de la República. Pero el puerto nunca se mantuvo tranquilo por mucho tiempo. Los ejércitos y los acuerdos nunca se quedaron quietos en esa época. A medida que los años se extendían, se podía ver otro cambio tomando forma en los pasillos de su palacio. Las cortinas se descorrían en celebración. Los estandartes se alzaban en un nuevo color. El nacimiento de un niño se convirtió en el siguiente punto de peso. El hijo de Cleopatra. Un niño que llevaba en su cuerpo la reclamación de dos mundos, Egipto y Roma, el linaje de su madre unido al del hombre que todavía comandaba ejércitos al otro lado del mar. No era solo un niño, sino un símbolo, una reclamación viviente que extendía el poder más allá de una corte. Los que lo veían en Alejandría veían más que inocencia, veían continuidad, veían promesa. Y al otro lado del mar, los susurros comenzaron. El niño no solo era impulsado por una madre orgullosa, sino visto como una figura que podría desafiar las líneas cuidadosas que Roma trazaba alrededor de su poder. Allí, en esa cámara del palacio, el momento de espectáculo con la envoltura de tela ya había florecido en un teatro más grande. La apuesta que trajo a Cleopatra de vuelta al trono ahora se profundizaba, porque cada elección que hacía tenía peso no solo para su dinastía, sino para el equilibrio entre Egipto y Roma misma. Cada paso resonaba de manera diferente después del nacimiento de su hijo. Así que te paras de nuevo en el puerto, viendo los barcos inclinarse hacia el mar, sabiéndolo fácilmente que la marea de la política lleva los rumores tan rápido como el viento lleva las velas. Alejandría continuó con sus mercados, sus cánticos en los templos, su ritmo interminable del río. Sin embargo, debajo de todo, el encuentro del Nilo y Roma había remodelado el lugar de una reina, y la onda no se detendría en la orilla o en la puerta del palacio. Se extendería hacia afuera, trazando luchas futuras, batallas futuras, la larga sombra del imperio. Ahora los pasillos del palacio, una vez llenos de rivalidades susurradas entre hermanos, tienen una tensión diferente. La reina ha recuperado su trono, pero al hacerlo, ha atado su destino a un hombre cuya propia vida pronto terminará en violencia. Y cuando llegue ese momento, el niño que le dejó se mantendrá como algo más que un hijo. Se mantendrá como una reclamación, frágil y disputada. Lo que comenzó como una apuesta en el teatro ahora se espesa en el peso de la política que ningún espectáculo puede proteger. Episodio 3. Un niño que llevaba dos imperios. Imagina las calles de Alejandría vestidas de celebración, los estandartes ondeando en el viento del puerto y las voces resonando en la plaza. La gente se apretujaba, atraída tanto por la curiosidad como por el deber, estirando el cuello para ver a un niño levantado ante ellos, nacido dentro de los muros del palacio, pero del que se hablaba como portador de dos linajes,
El niño ya parecía llenar el aire de peso. Un hijo nacido no solo de dioses nativos, sino del soldado extranjero que había ascendido más alto en Roma. Casi se podía sentir a la multitud midiéndolo, no solo con alegría, sino con expectación, como si el niño encarnara una promesa y un riesgo a la vez. Cleopatra entendió esta marea. Quería más que la supervivencia para su reinado, más que una cuota fugaz de poder entre hermanos y hermanas en guerra. Quería permanencia, y la permanencia en sus ojos no se basaba solo en ejércitos, sino en su hijo. Lo presentó como su respuesta a años de división, su vínculo con una legitimidad más amplia que el propio Egipto, por muy frágiles que parecieran los muros de su dinastía. Ella lo sostuvo para sugerir continuidad. Ves el gesto, una madre mostrando a su heredero, pero debajo de él, también una estratega mostrando su reclamación. Dentro del palacio, la presencia del niño remodeló el tono de las habitaciones. Los murales que una vez reflejaron dinastías pasadas ahora parecían telones de fondo para una nueva. Era a la vez frágil y potente, un rostro suave llevado a una moneda dura, el cuerpo de un niño vinculado a coronas y tronos. Llegó a un mundo que medía los linajes como un contable mide los libros de contabilidad. Para los egipcios que aún seguían los ritmos del Nilo, apareció como un hijo de su reina, y eso por sí solo tenía un significado. Pero para aquellos conscientes del alcance romano, llevaba una paternidad que doblaba la imaginación. Era como si dos mundos largamente enfrentados hubieran cosido sus costuras en una sola figura suave. En Roma, sin embargo, los susurros se movían con bordes más afilados. Los senadores oyeron su nombre en los informes y preguntaron qué prueba lo vinculaba a su general. ¿Era este niño un hijo legítimo? ¿O solo una pieza de teatro extendida más allá de esa tela tejida en la que su madre una vez entró en la cámara del líder romano? Cleopatra insistió en su herencia. Habló de él no como un niño ordinario, sino como el vínculo vivo entre su dinastía y el hombre que había doblegado la república a su voluntad. Para sus tejedores, sus ropas llevaban patrones tanto egipcios como extranjeros, una señal cosida en la tela para cualquiera con ojos para leer. Aún así, el Senado se resistió. Reclamaban lealtad a su general en público, pero trazaban líneas firmes contra dejar que una reina extranjera colocara a su hijo como heredero. En los susurros, la envidia se encendió. El niño no llevaba ninguna de sus tradiciones, no hablaba ninguno de sus ritos familiares. Sin embargo, se erigía con el potencial de socavar su cuidadoso equilibrio. Cleopatra pudo haber obtenido el asentimiento privado del hombre mismo. Un reconocimiento silencioso de paternidad, dado en momentos de susurro. Pero las instituciones más grandes que un solo asentimiento lo rechazaron. El poder se envolvía en la ceremonia, y la ceremonia no estaba dispuesta a expandirse para acomodar a este niño del Nilo. Te adentras de nuevo en las salas doradas de Alejandría. El palacio brillaba con techos dorados, con suelos incrustados con patrones de piedra, con columnatas que hacían eco de los pasos de los ayudantes. En este mundo, el niño parecía destinado a reinar, medio griego por fundación, medio romano por sangre, nutrido en la brillantez de Egipto. Aprendió sus pasos cerca de fuentes de mármol donde los pétalos de loto flotaban en cuencos de agua y el incienso se elevaba en rizos constantes. Sus juguetes pueden haber sido tallados en madera o fundidos en bronce. Sin embargo, cada uno llevaba un simbolismo pesado como una armadura. Observarlo crecer era sentir un diseño más grande que una infancia. Cada aliento que tomaba parecía estirado en una reclamación. Queda claro lo que Cleopatra había hecho.
Le había presentado a Roma no solo una alianza, sino un rival potencial. Un rival demasiado joven para conocer su papel, pero no demasiado joven para encarnarlo. Para los alejandrinos era motivo de orgullo. Para Cleopatra era esperanza, y para Roma era una amenaza. Ella había creado un recipiente en el que vertió el sueño y la estrategia a la vez. El niño era frágil como la porcelana, pero pesado en la imaginación de aquellos que lo temían. Piensa en ello, como ver un viejo diario tirado en el escritorio del motor 22. Páginas frágiles con ceniza y tiempo. A primera vista, parece solo un registro de pequeñas llamadas y bocas de incendio rotas. Pero leído de otra manera, se convierte en un emblema de la historia más grande que su papel. Ese era Cesarión en los pasillos del palacio. Por un lado, un niño que necesitaba protección. Por el otro, un recipiente de posibilidad demasiado grande para ignorar. Aún así, los sueños, cuando se atan a los mortales, dependen del azar. El diseño de Cleopatra requería la supervivencia del hombre en Roma, de quien su hijo extrajo su reclamación. Sin embargo, los enemigos de ese hombre crecieron sin medida. En la tranquilidad de Alejandría, ella envolvió a su hijo en ceremonia, pero en Roma los fuegos de la revuelta ya agrietaban el aire. Su senado, una vez doblegado a su voluntad, afiló sus cuchillos tanto metafóricos como reales. Cuando la noticia de la violencia en el foro llegó a Egipto, de un líder derribado por aquellos que una vez lo aplaudieron, el sueño se tambaleó. La alianza que Cleopatra mantenía a través de él se disolvió tan rápidamente como el aliento en el aire frío. Su hijo, una vez presentado como una unión de mundos, ahora parecía medio huérfano, medio aceptado, criado en oro pero precario. El suelo bajo sus pequeñas sandalias cambió. Cleopatra lo abrazó fuerte, pero su posición había cambiado. Ya no llevaba a su lado la prueba viviente de que él tenía dos grandes casas detrás de él. Ahora llevaba solo la mitad de esa certeza. Su futura reclamación se había vuelto disputada, sin anclaje. Las promesas de oro cosidas en sus ropas aún brillaban, pero ya no garantizaban la seguridad. Los alejandrinos aún podían animar, pero en los salones extranjeros su nombre se pronunciaba con mandíbulas más apretadas. A pesar de toda su cuidadosa puesta en escena, Cleopatra ahora tenía que defender no solo su reinado, sino también la vida de un niño que algunos en Roma preferirían borrar. En ese momento, el niño se convirtió exactamente en lo que ella había imaginado: dos imperios en un solo cuerpo. Pero la unión de imperios también trajo la sospecha de ambos. Eso era fuerza y peligro en igual medida. Así que imaginas de nuevo el patio. Los tambores suenan, los estandartes ondean. Un niño reconocido como heredero, envuelto en un mito más grande que sus años. Sus pequeñas manos no sostienen ninguna espada, pero las sombras de las espadas ya se extienden largas sobre su futuro. Cleopatra observa con orgullo y cálculo, sabiendo que en él ha asegurado una especie de inmortalidad. También sabe que la inmortalidad tienta a los rivales a atacar. Las calles que una vez dieron la bienvenida a su nacimiento, con vítores, un día verían barcos avanzar con soldados que lo veían no como un niño, sino como un obstáculo. Su diseño había dado nueva vida a su dinastía, pero ahora el diseño requería que ella mantuviera a raya a Roma por más tiempo. El Nilo llevaba barcos al mar, el Mediterráneo traía rumores de vuelta, y cada ola parecía regresar con noticias de agitación. Para Cleopatra el sueño se mantuvo brillante, pero ahora corría el riesgo de terminar antes de que pudiera tomar forma. Mientras acunaba a su hijo junto a su trono y escuchaba a las aves nocturnas en la orilla del río, el eco de los cuchillos en una cámara lejana llegaba a su palacio, y ella sabría, con tranquila claridad,
que sus sueños para él, aunque aún no destrozados, habían comenzado a tambalearse en terreno incierto. Episodio 4. Cleopatra. Conoce a Antonio en Tarso. Imagina la orilla de un río, tranquila pero expectante. El barro presionado bajo las sandalias de hombres que habían estado acantonados demasiado tiempo sin respuestas. Al otro lado del ancho cauce se sentaba una figura que una vez fue fuerte en Roma, pero que ahora sentía el peso de las deudas y las dudas tirando de él. Aún no estaba roto, pero el brillo de sus triunfos anteriores se había apagado, borrado por los susurros que se acumulaban en los pasillos. Ese día, mientras esperaba junto al río en Tarso, era un hombre a la vez dominante y acorralado. Sus soldados todavía buscaban en él la dirección. Sin embargo, sus rivales en la República marcaban cada uno de sus pasos en falso. Era el tipo de pausa en una vida en la que cualquier nuevo vínculo podría levantarlo o arruinarlo. El aire era pesado. Las orillas olían a juncos y alquitrán. La superficie del río se rizaba ligeramente como si sintiera que algo más grande que los buques mercantes pasaría por ese canal. Los hombres a su lado esperaban que una reina llegara humildemente, para pedir permiso como cualquier líder que depende del favor de la República. Pero lo que se deslizó hacia ellos, impulsado por remos que golpeaban con ritmos constantes, no era una simple barcaza. Se hizo visible con barandas doradas que atrapaban el sol de la tarde. Telas brillantes caían como estandartes en una plaza. El barco no solo flotaba, anunciaba. Podrías imaginar los primeros rizos de aroma llegando antes de que la propia embarcación se hubiera acercado lo suficiente como para ver los rostros. Los perfumes se desprendían de la cubierta en oleadas, dulces y luego afilados, como si el viento llevara incienso de una docena de incensarios ocultos. Sonaron cuernos, mezclados con instrumentos de cuerda, sus tonos flotando sobre el agua lentos y seguros. La música funcionó como un telón que se alza, marcando esto no como un transporte, sino como un teatro. Y dentro de ese teatro apareció Cleopatra. Ella no se adelantó como si pisara un escenario extranjero, insegura de su papel. Se mantuvo como si el río fuera su propio salón, la barca su sala del trono extendida hacia afuera. Había elegido el espectáculo en lugar de la súplica. Incluso antes de hablar, le dijo qué tipo de compañía estaba recibiendo. Su barcaza era un argumento en movimiento, que ella no pertenecía como una súbdita, sino como una igual. Los soldados cercanos se miraron el uno al otro, sorprendidos. Se habían preparado para sopesar peticiones, para medir a esta reina en términos de favor y concesión. Pero aquí había una visión enmarcada con música, llevando su soberanía como una armadura que se usa con ligereza. Había revertido el terreno bajo sus pies. Antonio, manteniéndose firme aunque tirado por problemas en casa, no pudo evitar registrar el contraste. Él era un comandante romano desgastado por tormentas políticas, mientras que ella era una monarca que usaba el espectáculo como escudo y como arma a la vez. La escena imprimió sus detalles en todos los que la vieron. Telas de colores con tintes profundos se agitaban en el aire, mostrando riqueza y alcance en cada ondulación de la tela. Los asistentes se movían con pasos ensayados, cada gesto ensayado para que ninguno pareciera desperdiciado. Incluso los remos cortaban el agua en sincronía, no solo para mover la embarcación, sino para mostrar mando. Toda la llegada funcionó como una máquina, cada tuerca apretada para dar forma a una sola impresión, que esta reina no suplicaría. Ella establecería los términos. Cuando finalmente habló, sus palabras se superpusieron a lo que la vista y el olfato ya habían construido. Ofreció no adulación, sino asociación.
Lo que él necesitaba, estabilidad. Un aliado en su flanco. Estaba listo en ella. Pero lo dio con la compostura de alguien que extiende términos. No pide favores. Para Antonio, debió sentirse como un levantamiento repentino, una cuerda lanzada a un pozo en el que había descendido. Para Cleopatra, era la seguridad reconstruida, no a través de la sumisión, sino a través del espectáculo y la estrategia. Ahora, piensa en ello como estar parado cerca de una vieja boca de incendios en la esquina del motor 22. En la superficie, es solo hierro y pernos. Pero cuando estalla a la vida, la presión interior se revela en fuerza y ritmo, llevando más poder del que el acero jamás sugirió. La llegada de Cleopatra fue como esa boca de incendios, silenciosa hasta que se abrió, luego innegable, un diluvio que no se podía ignorar. Al otro lado de la orilla del río, Antonio vio más que teatro. Sintió la posibilidad, aunque sus pies pisaban tierra lejos de Roma. Sopesó cada movimiento como un senador que escucha argumentos en el foro. Con Cleopatra, podía unirse a recursos mayores de los que sus rivales podían acceder. La riqueza de Egipto, su grano, sus barcos, no eran triviales para un hombre que buscaba el equilibrio contra enemigos que esperaban su vacilación. Sin embargo, detrás de todo el cálculo yacía un tirón humano. El hechizo de la presencia que Cleopatra sabía cómo dar forma con cuidado. La línea entre el romance y la política se difuminó ese día. Para ella, el encuentro se convirtió en una forma de devolver a su dinastía a una posición segura. Para él, la presencia de ella suavizó las grietas en su reputación y le dio imágenes para rivalizar con cualquier acusación. Ambos encontraron en el otro una mezcla de consuelo y cálculo. Para los observadores en la orilla, pudo haber parecido una reunión de soberanos. Para la historia, se recordó como más que una alianza. Fue un vínculo, forjado tanto por la puesta en escena como por las palabras. Hay ironía aquí. Antonio, que una vez comandó audiencias con el rugido de los soldados que vitoreaban su nombre, ahora se encontró sin aliento ante una obra de arte creada sobre el agua. Cleopatra, que una vez se vio obligada a envolverse en tela para colarse en la cámara de otro hombre, ahora comandaba una flota entera como su boleto de entrada. Lo que una vez había hecho en secreto, ahora lo hacía con ruido y un espectáculo visible para todos. Ese contraste le dijo a Antonio que ella era más que una sobreviviente. Era una estratega. Y así comenzó su unión, no en un susurro privado, sino en un teatro tallado en la luz del sol, el agua del río y la música llevada a través del canal. La asociación mezcló ambición con afecto, imperio con intimidad. Estar cerca de ella era sentir que esto era más grande que un tratado o una cita. Era el entrelazamiento de dos poderes, ambos necesitando lo que el otro aportaba para resistir las presiones que se movían hacia ellos. El río se quedó en silencio después de que la música se calmó. Sin embargo, la impresión permaneció, tan pesada como el humo mucho después del fuego. Él había elegido su lado. Ella había asegurado su mano. Juntos entrarían en los salones de mármol de Alejandría, no como extraños, sino como aliados que dan forma a algo más grande que el amor. Pero claro, tal alianza no pasó desapercibida. La noticia se propagó a través de los mares como chispas llevadas por el viento por una larga calle. Roma, ya alerta a cualquier signo de traición, ahora se erizó. Para ellos, esto no era solo dos figuras uniendo brazos, era el indicio de un cambio de poder en el extranjero. Y con el tiempo, esos susurros de miedo se hincharían en discursos, luego en decretos, y finalmente en guerra a través del mar. Su encuentro en ese río había parecido puro teatro. En verdad, había preparado el escenario para una lucha mucho más grande. El espectáculo que los unió, al final, asustaría a la propia Roma.
Episodio 5. Los tronos de oro de Alejandría. Imagina una sala en Alejandría llena de funcionarios, guardias y ciudadanos estirando el cuello para vislumbrar algo que se sentía más grande que la ceremonia. En el centro, una plataforma se alza con sillas de oro que brillan bajo la luz de las antorchas. Sobre esas sillas se sientan niños, aún lo suficientemente pequeños como para que sus pies no toquen el suelo, vestidos como monarcas, sus ojos parpadeando entre los padres y la multitud. Detrás de ellos se paran Cleopatra y Antonio, con las manos apoyadas con confianza en los brazos tallados de los tronos. El aire está en silencio mientras la audiencia reunida observa lo que parece el nacimiento de un nuevo orden. Se siente inusual ver a niños colocados de esa manera. Sus cuerpos son frágiles, sus voces delgadas. Sin embargo, las coronas en sus cabezas pesan mucho con significado. Notas el contraste, la inocencia de la juventud contra el peso del poder presionado sobre ellos por padres que quieren dar forma al mundo mismo. Cleopatra guía esta exhibición con una calma practicada. Antonio se mantiene de acuerdo, y Alejandría misma se convierte en escenario para un plan que intenta fusionar el legado con la ambición. El acto más tarde sería recordado como las donaciones de Alejandría. Las tierras fueron declaradas para estos niños como si la herencia pudiera ser redactada en discursos y sellada con aplausos. Territorios más allá de las fronteras de Egipto, amplios y disputados, fueron hablados en sus diminutas manos por las voces de sus padres. Aquí, frente a testigos reunidos, Cleopatra y Antonio reescribieron mapas con su familia en el centro. Para aquellos leales en Alejandría, se sintió como una bendición, una reina ofreciendo su linaje como continuación. Vieron la gloria tomando forma a partir de la ceremonia. Pero al otro lado del mar, el significado cambió. En Roma, el mismo evento se veía diferente. Se difundieron noticias de tierras romanas, o al menos de influencia romana reclamada, repartidas en un salón de Alejandría. Cuando los senadores y ciudadanos oyeron que los niños eran nombrados como gobernantes de lugares ya vigilados por Roma, no vieron gloria, vieron un insulto. Se imaginaron a un comandante de ellos entregando poder a una reina extranjera y a su descendencia, mientras sus propios valores eran ignorados. Lo que Alejandría celebraba como visión, Roma temía como traición. Imagina que estás en una calle donde alguien ha pintado nuevos letreros sobre los postes, renombrando las calles y los callejones mientras la ciudad aún insiste en que los nombres antiguos sigan en uso. Para los vecinos, se siente como una promesa o una rebelión, dependiendo de qué parte de la calle llames hogar. Eso fueron las donaciones, cambiar el nombre de la autoridad mientras los poderes establecidos al otro lado del mar se negaban a aceptar cualquier cambio. La ceremonia tenía un peso sensorial más allá de la política. Oyes el traqueteo de los tambores de bronce, el temblor de las trompetas, el incienso ardiendo entre los pilares, el eco cuidadoso de los discursos diseñados para el asombro. Los niños, quizás inquietos bajo sus disfraces, se movían en los asientos dorados mientras la audiencia estallaba en elogios. Cleopatra programó el evento para que la ciudad se sintiera segura bajo su línea, para que Antonio no pareciera un invitado, sino un compañero, y para que los propios dioses parecieran bendecir a su dinastía. Fue una actuación construida con capas de vista, sonido y símbolo. Los egipcios se entusiasmaron con el espectáculo. Habían soportado décadas de gobierno fracturado, rápidos cambios y susurros de interferencia extranjera. Ver a los niños levantados, colocados como herederos de tierras y títulos, restauró el consuelo de la expectativa futura. Miraron a Cleopatra y vieron continuidad, a Antonio y vieron el poder romano.
y a los niños y vieron la estabilidad brillando justo por delante. La fe se aferró no a los ejércitos, sino a la juventud coronada en público, una exhibición que escribió permanencia a partir del poder fugaz. Sin embargo, Roma respondió con sospecha afilada en ira. Las voces allí se apoderaron de la imagen de Antonio de pie junto a Cleopatra, sus hijos vestidos como monarcas de suelo extranjero. Para ellos, la imagen confirmaba los temores de que Antonio ya no era uno de los suyos, sino un subordinado de una reina. No aceptaron la idea de que los niños pudieran usar coronas sobre tierras vinculadas al alcance romano. Para ellos, no era estabilidad, sino provocación. Un hombre que traicionaba la ciudad de su nacimiento bajo el encanto del Nilo. Ese ángulo resultó poderoso. Los enemigos de Antonio encontraron en esas imágenes un arma más afilada que las espadas. No necesitaron inventar errores. La ceremonia les ofreció pruebas listas para sostener ante la gente. Podían describirlo como un espectáculo de traición, presentando al ay Antonio no como general, sino como títere, atraído por el encanto de Cleopatra a actos contra la propia Roma. Para Octavio, que esperaba con paciencia al otro lado del mar, fue un regalo envuelto en oro. Él podría decir: miren, su comandante se sienta bajo la sombra de una reina, sus tierras entregadas a niños que no eran suyos. El contraste se tensó como si se tirara de cuerdas desde ambos lados del Mediterráneo. Un lado vio el futuro, el otro vio la traición. Cleopatra había escenificado una ceremonia para asegurar el poder en casa, pero con ese acto alimentó los fuegos en Roma que deseaba evitar. El mismo oro que deslumbraba a los alejandrinos se convirtió en evidencia pulida para que los oradores romanos la usaran. Las lanzas aún descansaban en los arsenales, pero las palabras ya habían excavado nuevas trincheras entre ellos. Te haces a un lado e imaginas ese salón una vez más. Las antorchas arden contra la piedra pulida. Las coronas brillan en cabezas pequeñas. Las voces gritan en aplausos. Una reina se mantiene orgullosa. Un general romano se mantiene seguro. Los niños se ciernen como símbolos reescritos en la historia. En ese momento, Alejandría se siente triunfante, pero el silencio se cierne justo más allá de los muros. Al otro lado del mar, los hombres afilan más que palabras. El propio Mediterráneo se convierte en escenario, sus amplias aguas expectantes, sus brisas llevando rumores. La ceremonia no puede seguir siendo ceremonia cuando los rivales deciden llamarla traición. Lo que comenzó como teatro para tranquilizar a Egipto, pronto se endurecerá en acusación a través de Roma. Octavio, cuidadoso y constante, solo necesitaba dejar que esta historia respirara entre su gente. No necesitaba adornos. Cada detalle hablaba por él. Niños con coronas. Antonio al lado de Cleopatra. Tierras anunciadas como regalos. La propaganda se formó por sí misma. Ahora, los tronos de oro de Alejandría no se mantienen como reliquias de grandeza solamente. También existen como puntos de inflexión, puentes involuntarios de la celebración al conflicto. Mientras los alejandrinos dormían bajo el resplandor de la luz del fuego después de la ceremonia, las voces en Roma ya tramaban discursos, ya agitaban a las multitudes, ya marcaban a Antonio como perdido. Lo que parecía seguridad en una ciudad significaba peligro en otra. Y así el escenario se inclinó hacia la guerra. Se equiparían barcos con nuevas velas. Se entrenarían soldados bajo soles más calurosos. Se asegurarían alianzas. Se acuñaría moneda para financiar campañas. Las aguas del Mediterráneo, tranquilas bajo las barcazas doradas de la celebración, pronto llevarían flotas repletas de intención. Octavio había encontrado su prueba. Antonio y Cleopatra habían declarado su visión, y la brecha entre ellos
se ensanchó. Cuando imaginas a los niños sobre sus asientos dorados, trata de mantener ambas impresiones. Para Alejandría, eran herederos de una promesa. Para Roma, eran emblemas de traición. Una imagen con dos lecturas. Sin embargo, de esa división surgió el camino que condujo a la batalla, y la ceremonia que una vez resonó con aplausos, ahora resuena en la memoria como un punto de inflexión, el momento en que el espectáculo se convirtió en el detonante de una guerra inevitable. Episodio 6. Actium. El mar gira. Imagina el agua en Actium al amanecer, la luz tocando los mástiles para que parezcan postes delgados grabados en el horizonte. El mar está en calma al principio, lo suficientemente plano como para que el sonido de las cuerdas tensándose y la lona ondeando viaje lejos. Pero debajo de todo sientes una tensión tan pesada como nubes de tormenta. Cada onda lleva peso. Cada ráfaga de viento se siente como una señal, porque dos flotas esperan para enfrentarse. No son solo barcos en una bahía, son dos futuros mirándose a través de un tramo de agua. De un lado, Antonio y Cleopatra. Sus barcos navegan altos y orgullosos, muchos construidos más grandes, sus cubiertas apiladas con hombres esperando la señal. El olor a brea y madera aceitada flota en el aire de la mañana. La presencia de Cleopatra es clara, sus barcos marcados con color y tripulación probada en el Nilo. Sin embargo, se ven tensiones. Los suministros han sido escasos. Los marineros sacados de aguas distantes llenan los bancos, pero no todos con experiencia. Lo que parece fuerte a la distancia tiene grietas a bordo. Sientes la diferencia cuando una cadena suena demasiado lenta o un hombre tira de un remo con un ritmo incierto. En el otro lado espera la fuerza de Octavio, ajustada, firme y dirigida por la afilada disciplina de Agripa. Sus cascos pueden ser más pequeños, pero sus movimientos hablan en coro. Sus velas se tensan al mismo tiempo. Su tripulación canta líneas al unísono. Su fuerza no reside solo en el acero, sino en la unidad, en la cohesión construida a través del hambre y el entrenamiento. Observarlos reunirse es como ver una línea de bocas de incendio en una manzana, cada una firme hasta que una se libera. Luego las otras las siguen con la presión golpeando a través del sistema. El viento se levanta más fuerte. Las órdenes pasan a través del buque insignia de Antonio, pero la vacilación las tiñe. Él conoce el peso de la elección. Esperar significa la inanición a medida que se agotan los suministros. Sin embargo, luchar arriesga el colapso si sus hombres no se mantienen. Se detiene en el pensamiento demasiado tiempo, observando al enemigo formarse frente a él como si intentara leer cada grano de madera en sus cascos. Lo ves de pie, firme pero incierto, su mano agarrando el pasamanos como si se estuviera estabilizando no del mar, sino de su propia decisión. Los barcos de Cleopatra se esfuerzan detrás, listos con los remos alineados y los hombres en sus puestos. Su flota puede atacar, pero llevan menos veteranos. Conocen el estilo, llevan presencia, pero en esta lucha la presencia importa menos que la disciplina. Aún así, miran hacia adelante, con las velas listas, esperando la señal. Su rostro no está registrado aquí. Sin embargo, imaginas a una reina que ha sobrevivido al exilio, a las tramas del palacio y a los salones romanos. Ella sabe que si el agua se vuelve contra ellos, el propio Nilo nunca se sentirá seguro de nuevo. Cuando suenan los primeros choques, hierro contra casco, remos astillándose en el agua, la escena se vuelve confusión. Antonio avanza con barcos pesados, construidos para embestir, para aplastar. Pero sus hombres vacilan, las señales se cruzan, algunos capitanes siguiendo órdenes,
otros desviándose ampliamente. Contra esta deriva, la flota de Octavio se encaja más cerca, sus marcos más pequeños revoloteando alrededor de los gigantes torpes. Conocen el ritmo de la marea, el tirón de la corriente, y lo usan como una cuchilla. La deserción se desliza como humo. Un capitán se escabulle en medio de la batalla, levantando una señal no de lealtad, sino de rendición. Otro le sigue. El miedo se propaga a través del comando de Antonio como grietas a través del vidrio. Casi puedes oírlo. Un estremecimiento de susurros a bordo. Hombres preguntándose si remar hacia adelante o soltar sus remos. La confianza vacila en tiempo real, y en un mar donde la unidad decide la vida o la muerte, la vacilación se vuelve fatal. Antonio observa cómo se desarrolla. Siente la podredumbre entre sus filas, la lenta desaparición de la lealtad. Su elección lo inclina. Donde una vez persiguió a sus enemigos con un rugido, ahora la duda lo agarra. Luego, en un movimiento brusco, Cleopatra retira su línea. Su flota se aleja hacia aguas abiertas, las velas atrapando el viento. Algunos lo llaman estrategia, otros lo llaman retirada, pero en la cubierta se siente como abandono. Antonio, dividido entre quedarse en la batalla o seguir a su compañera, comete lo que parece el último paso en falso. Gira su buque insignia, persiguiendo a Cleopatra en lugar de mantener la formación. Y con ese pivote, el tejido de su mando se divide más allá de la reparación. El mar, que una vez hizo eco con la mordedura de los arietes de bronce, ahora hace eco con la persecución. Antonio deja atrás barcos medio comprometidos, hombres gritando desesperados mientras su líder huye hacia el horizonte. La flota de Octavio, sintiendo el colapso, se mueve no como defensores, sino como cazadores. La persecución comienza, no una lucha sino una cosecha de barcos dispersos. Para Antonio y Cleopatra, la posibilidad de victoria se hunde en las olas. Lo que podría haber sido un triunfo se convierte en fragmentos que los siguen. Fuego y restos flotando en la superficie. Imaginarlo después es ver agua ennegrecida por la madera carbonizada, velas flotando como tela rasgada, remos flotando sin rumbo, sin manos que los sostengan. Los supervivientes se aferran a vigas rotas, sus ojos alejados del campo de batalla tanto por vergüenza como por dolor. Las grandes flotas que comenzaron con oro y aroma ahora terminan en humo y ruina. Antonio se retira no como vencedor, sino como hombre perseguido. Cleopatra a su lado, su sueño de poder reducido a una huida. Piensa en ello como un bombero tranquilo que retrocede después de que un incendio ha superado las mangueras. Todo empapado pero aún humeando, el aire denso y amargo. El mar en Actium se siente como esa esquina. Las secuelas se aferran mucho después de que el combate termina. Puedes lavar el carbón, pero no el conocimiento del fracaso. Para Octavio, esta victoria es más que una batalla ganada. Es una prueba para remodelar su historia. Puede decirle a Roma que Antonio se perdió no en una lucha de iguales, sino en la cobardía, en la traición, en la sumisión a una reina. Cada casco destrozado es propaganda llevada a casa a través del agua. Para Antonio y Cleopatra, el peso es inverso. Cada milla de retirada significa menos aliados, menos oportunidades, menos días hasta lo inevitable. El mar se vuelve a vaciar una vez que los incendios se apagan. Sin embargo, el silencio tiene un significado diferente ahora. En ese silencio yace la certeza de la persecución. Ningún puerto seguro dará la bienvenida a Antonio libremente. Ninguna negociación restaurará las reclamaciones de Cleopatra como antes. El camino que una vez parecía dividido entre la victoria y la supervivencia, ahora se canaliza en uno solo: la huida de regreso a Alejandría, donde los muros pueden resistir por un tiempo, pero el alcance del imperio presionará. Más tarde,
En esa ciudad en el Nilo, se enfrentarán a puertas cerradas, aliados desaparecidos, rumores que se extienden más rápido que las órdenes. El mar que una vez llevó el prestigio de Antonio y la riqueza de Cleopatra, ahora lleva solo la memoria de la pérdida, y los persigue donde quiera que vayan. La marea en Actium no solo separó a los barcos, giró el curso de 2 vidas, colapsando sueños que una vez se sintieron tan firmes como la piedra de los templos egipcios. Y así, desde aguas abiertas hasta las murallas de la ciudad, la historia avanza hacia la conclusión. Los ves alejarse de las cubiertas brillantes hacia las sombras de los palacios de nuevo. El mar, una vez una oportunidad, se ha convertido en una trampa, y Alejandría espera, sus salones de mármol acechando, mientras Roma se cierra con fuerza alrededor de su premio final. Episodio 7. Los muros. Se cierran alrededor de Alejandría. Imagina Alejandría en la tensión de la espera, las calles silenciadas, las puertas cerradas, los callejones haciendo eco no con los llamados del mercado, sino con el bajo clamor de los soldados en tensión. La ciudad, una vez orgullosa en su ritmo de comercio y teatro, se ha vuelto hacia adentro. Los residentes se mueven más lentamente, con los ojos fijos en el horizonte donde el polvo señala que un ejército se acerca. Los caballos se detienen en las puertas mientras los muros se sostienen como guardianes reacios. Puedes imaginarte siendo uno de esos ciudadanos, parado en una puerta, sabiendo que el alcance de Roma ha reducido el espacio de tu vida a estos muros solamente. Antonio siente la presión primero en los espacios vacíos de sus mapas. Los aliados con los que una vez contaba han desaparecido. Los barcos que una vez respondieron a su bandera han cambiado de lealtad. Incluso el parloteo de los mensajeros trae principalmente silencio ahora. Rechazos silenciosos de aquellos que una vez cortejaron su compañía. Cada ausencia corta como una resta, hasta que el poder que una vez llevó se reduce a preguntas susurradas incluso por sus propios hombres. Octavio, al otro lado del mar, no necesita atacar rápido. Deja que la ausencia haga el ataque. Con cada día que pasa, Antonio ve cómo el apalancamiento se le escapa de los dedos. Dentro del palacio, los preparativos se levantan como humo. Antonio ordena que se establezcan defensas, que se preparen las torres, que se coloquen nuevas puertas con hierro. La ciudad comienza a sentirse menos como un hogar de mármol y más como una guarnición. La cerámica que una vez contenía perfume ahora traquetea con grano almacenado para un asedio. Las calles que una vez corrieron con procesiones de festivales ahora llevan polvo de las botas de los soldados. El Nilo todavía brilla, pero esas aguas ya no se sienten como un salvavidas, se sienten como vidrio detrás del cual la seguridad no se puede tocar. Cleopatra permanece presente, visible entre su gente, sus túnicas menos un espectáculo y más una armadura de autoridad. La ciudad todavía se dobla hacia sus pasos, confiando en su compostura, pero en sus ojos puedes sentir la preocupación tensándose con cada informe que sus enviados traen de vuelta. El ejército de Octavio crece con cada deserción. Cada intento de reconciliación es respondido no con un compromiso, sino con demandas que socavan su orgullo. Ella sabe que una vez que los muros se cierren por completo, su elección se reduce a una de resistencia o rendición. Para Antonio, la defensa se convierte no en una victoria, sino en aferrarse a la dignidad frente al colapso. Entrena a los hombres que aún le son leales, inspecciona los baluartes, pero no puede deshacerse del conocimiento de que la mayoría de los que una vez lo apoyaron ya lo han juzgado perdido. El liderazgo ahora se siente como un acto de convencer en lugar de comandar. Agarra el pasamanos de su balcón, como si la propia piedra pudiera anclar su voz.
A sus soldados les habla con fuerza, pero en privado sus pasos suenan más pesados, más lentos en los patios. Los rumores susurrados se abren camino en esos salones como grietas que se arrastran por el yeso. Uno se extiende más afilado que el resto. El barco de Cleopatra se ha ido, capturado o hundido, su destino sellado fuera de los muros incluso antes de que Roma los atraviese. Antonio lo oye no como una advertencia, sino como una finalidad. Despojado de la compañera que dio forma a sus elecciones, el rumor golpea como el agua inundando un sótano, repentina y completa. Para un hombre que midió su futuro a su lado, la idea de su pérdida vacía su fuerza. Lo ves retirarse en sí mismo, caminando de un lado a otro en habitaciones que una vez contuvieron la risa de los amantes, ahora resonando con los murmullos de los soldados. La historia de la captura de la reina se enrosca a su alrededor, tensándose hasta que no puede respirar dentro de ella. Su mente no espera la confirmación. La desesperación lo agarra más rápido que los hechos. El peso del deshonor y el fracaso, más pesado que cualquier espada, lo inclina hacia una elección tan afilada como final. En ese momento, Antonio toma su fin en sus propias manos. Imagina la quietud después. En una ciudad ya acorralada por Roma, se difunde la noticia de que su defensor ha caído no por una espada romana, sino por la suya propia. Sus hombres, ya tensos, se quedan en silencio. Los muros parecen más altos, las antorchas más tenues. La ciudad cambia de la noche a la mañana, de las desafío al luto. Para Cleopatra, la noticia de su acto le llega dentro de cámaras pesadas de silencio. Ella no se ha ido, no ha sido capturada. Sin embargo, el rumor lo convenció de lo contrario. Ese conocimiento, su creencia en la muerte de ella, se convierte en el corte más cruel. Se siente como ver un incendio quemarse a sí mismo dentro de una estación de bomberos. Las mangueras están quietas. El humo todavía cuelga, pero el sonido del crepitar muere antes de que la tripulación lo alcance. Indirecto, tranquilo, pero final. Alejandría ahora se sienta en ese silencio. El fuego se ha ido antes de que el enemigo acercara la cerilla. La reina permanece viva, pero la ausencia de Antonio remodela su mundo instantáneamente. Ella se enfrenta a una ciudad encerrada por Roma, privada del escudo en el que una vez se apoyó. Ahora la imaginas sola en el balcón, el río brillando bajo el sol, la ciudad extendida en una quietud incómoda. Las puertas resisten, pero apenas. Su gente espera, pero con inquietud. Antonio ya no lleva la carga a su lado. Ella se queda como una figura solitaria frente a la sombra del propio Octavio. Los muros, los soldados, el tesoro encerrado detrás de puertas custodiadas, todo se siente menos como defensas y más como demoras. Lleva su corona, pero también el conocimiento de que su peso se vuelve más pesado cada día. El imperio que resistió desde que el Nilo conoció las velas romanas por primera vez, ahora se encuentra al acecho fuera de sus puertas. Ningún aliado espera al otro lado del mar. Ninguna oleada repentina de lealtad promete rescate. Es su voz sola, su elección sola, lo que separa la supervivencia del espectáculo. La mano de Antonio ha dejado el juego. Cleopatra sigue siendo la última pieza en el tablero. El recuerdo de su desesperación se aferra a sus cámaras como el humo persistente. Ella camina junto a su armadura, su capa descartada, recordatorios de un hombre que una vez estuvo a su lado en el triunfo y ahora se ha ido por su propia elección. Cada objeto se fija en sus ojos no como fuerza, sino como la señal de que ella lleva el futuro de su linaje sin él. Alejandría duerme inquietamente bajo el peso de la conquista que se avecina, pero Cleopatra no duerme mucho en absoluto. En ese palacio oscurecido,
Debe enfrentarse a lo que Roma hará una vez que las puertas caigan. Una reina desfilando con cadenas. Una dinastía exhibida como botín. Un imperio remodelado para la gloria de otro. Ella lee todas estas posibilidades en el mismo silencio que una vez contuvo el aliento de Antonio. La ciudad espera. Los muros resisten, por ahora. Y Cleopatra avanza hacia la sombra de Roma. Esta vez sola. Su compañero se ha ido. Sus opciones se reducen con cada amanecer. Episodio 8. La cámara silenciosa y el fin de la reina. Imagina una cámara sellada. El aceite de las altas lámparas arde bajo para que la llama se doble y zumbaba en el aire viciado. Las puertas han sido cerradas contra la ciudad de fuera. Los cerrojos asegurados como si solo el silencio pudiera mantener a raya a Roma. La piedra presiona por todos lados. Las habitaciones son estrechas. El aire es caliente. Sin embargo, dentro se encuentra una reina. Sus túnicas suaves por el uso. Su corona aún cerca, aunque no puesta en su cabeza. A su lado esperan los asistentes que no la dejarán en esas últimas horas. Se quedan quietos, con las manos cruzadas, esperando una señal, su aliento tan silencioso como la propia llama. Cleopatra conoce la forma de la elección que le espera. La lleva como una piedra pesada en su palma, sopesando cada borde, cada lado. Permanecer viva es ser llevada hacia el este, no como monarca, sino como un trofeo. La orden la colocaría detrás del triunfo de Octavio. Destinada a un espectáculo en Roma. Allí, las multitudes la verían caminar encadenada como la victoria probada, con la cabeza inclinada porque la resistencia había terminado. La humillación se vislumbraba más grande que la muerte. Ella podía medirlo en su pecho como un aliento contenido que no tenía la intención de soltar. No es fácil imaginar a una reina que una vez comandó flotas, ejércitos y salones reducidos a tal exhibición. Ella no lo permitiría. En la cámara silenciosa, la elección se estrecha. Se enfrenta a la pregunta no de la vida o la muerte, sino de la soberanía o la vergüenza. El control casi había desaparecido, pero aún así podía escribir su fin con su propia mano. Las voces antiguas ofrecen diferentes finales. Algunos dicen que llegó una cesta, llevada discretamente por guardias leales, juncos tejidos escondiendo algo vivo dentro. Cuando se abrió, una serpiente se enroscó allí, su lengua probando el aire antes de que presionara sus colmillos hacia adelante. Otros insinúan no una serpiente, sino un veneno preparado a partir de recetas susurradas, aplicado suavemente sobre su piel o deslizado en una bebida. Aún otros hablan de una mano extendida por asistentes de confianza, pasándole una toxina disfrazada, para que la muerte llegara planeada y precisa, sin necesidad de que un animal atacara. ¿Qué historia contiene la verdad? Nadie puede probar, pero todas llevan la misma esencia, que Cleopatra eligió su fin. Los detalles se difuminan con el tiempo, y lo que queda es el acto en sí mismo, enmarcado por las sombras de la luz de fuego. La serpiente, cuando se cuenta en cuentos, tiene un peso más allá de la carne. Para los egipcios, el áspid tenía una nota divina, un símbolo viviente de protección, de realeza, de dioses que fusionaban el poder con la muerte. Recibir tal golpe era alinearse con la ley cósmica. Morir no como prisionera, sino como soberana en un ritual. Incluso si el detalle fue una invención, hablaba de un significado más grande que el cuerpo. Imagina la habitación entonces, sus asistentes firmes, tratando de mantenerse erguidos incluso mientras el miedo los recorre. Ella levanta su mano o su copa, con su decisión tomada. En ese silencio, un acto eclipsa todo el ruido del asedio y la batalla. Su voz, sus alianzas, sus planes, todos terminan en un momento dentro de una cámara cerrada.
Afuera, los soldados se acercan a los muros. Los ciudadanos gritan y regatean aún. Los mensajeros de Roma llevan órdenes. Dentro, ella fija la narrativa con un solo golpe. Piensas en un viejo diario que se encuentra en el cajón de una estación de policía. Sus páginas manchadas de ceniza, su tinta desvaneciéndose. Ninguna entrada individual puede contar la historia completa de un incendio, pero juntas dan forma a un recuerdo de noches lejanas. La muerte de Cleopatra es como ese diario, un registro que lleva la verdad en pedazos. Las lagunas llenadas por la intención, por el símbolo. Los historiadores lo abren, luchan por si fue una serpiente o una bebida o una copa, pero la huella más grande permanece. Ella se fue por su propia voluntad. Más tarde, cuando los oficiales romanos irrumpieron en esa cámara, no encontraron humillación en absoluto, sino cuerpos quietos, las lámparas desvaneciéndose, el aire pesado. Se dice que los asistentes estaban allí con ella. Su lealtad atada tan fuertemente que los llevó más allá del miedo. El propio Octavio, cuando se enteró, puede haber hecho una pausa más larga de lo esperado. Un trofeo se había escapado de su exhibición. Una reina había escrito su propio final, en lugar de dejar que él lo escribiera por ella. La habitación en sí misma era simple en sus detalles. Muros de piedra, luz de antorcha, cuerpos en descanso. Sin embargo, su memoria creció. Ese silencio se convirtió en mito. El áspid se enroscó en monedas, en pinturas, en obras de teatro contadas mucho después. Los médicos debatieron qué brebaje podría matar tan rápido. Los poetas moldearon su imagen como hechicera, como víctima, como una mujer que se negó a la derrota. A lo largo de los siglos, las lámparas de aceite de esa cámara volvieron a arder en la imaginación, su resplandor moviéndose a través de las mentes más que la piedra. Es fácil olvidar el sonido de la ciudad mientras ella moría. Afuera, Alejandría todavía respiraba. La gente todavía se apresuraba por los callejones. Todavía buscaba agua. Todavía tensaba las cuerdas de sus barcos. El mundo diario siguió adelante, inconsciente en sus detalles. Dentro de la cámara, el poder mismo cambió. La última faraona de esa línea cerrando los ojos mientras Roma se preparaba para abrir los suyos sobre una conquista completa. La elección que ella hizo le dio algo que Roma no podía tocar. Octavio llevaría Egipto bajo su brazo. Llevaría tesoros, barcos y tierra, pero él nunca llevaría a la propia Cleopatra a través de su desfile. La negación de ese espectáculo la dejó con soberanía, no despojada sino reclamada en un acto final. Se puede ver por qué el áspid se convirtió en la imagen. Mostraba a una reina doblando la muerte misma a su ritual. Así, la cámara persiste. Puerta cerrada, llama baja, cuerpos quietos. Una dinastía terminó sin trompeta ni procesión, sino en un silencio tan profundo que resonó más fuerte que cualquier grito. Los mitos nacidos allí se volvieron más fuertes que los relatos de batallas. La gente no recordaba los remos astillados de Actium, no el humo sobre los muros de Alejandría, sino el rizo de una serpiente y una reina sentada orgullosa mientras la muerte tomaba su mano. Octavio pronto entró en una ciudad que ya no era desafiante, en salones que ya no estaban ocupados por gobernantes. Encontró riquezas, guardias de pie con los ojos bajos, ciudadanos esperando inciertos. Pero la línea real misma había desaparecido, envuelta en el silencio de una pequeña habitación cerrada con llave. La conquista fue completa, pero tenía una nota hueca. Una reina había escrito su destino en contra del guión que Roma había planeado. Y así el palacio se volvió silencioso. La dinastía terminó, y la historia se inclinó una vez más. Desde esa cámara de piedra y humo,
El mito zarpó, llevado a través de generaciones como una historia susurrada en voz baja, contada una y otra vez a la luz de las velas, su llama negándose a apagarse. Episodio 9. La sombra de Cesarión y el fin de una era. Imagínate un joven de pie al borde de un salón, vestido con túnicas demasiado pesadas para sus años, la corona que descansa en su frente más símbolo que consuelo. Su nombre lleva el sonido de una reclamación, una que une a Egipto con Roma a través de la sangre, una línea que una vez prometió unir imperios. Pero en el silencio de esas habitaciones, el peso es claro, no es visto como un puente, sino como una amenaza. Es tanto heredero como una advertencia, el último de su línea, pero demasiado peligroso para el futuro que Roma está moldeando. Cleopatra lo había proclamado heredero en ritual y símbolo. Su hijo presentado, no solo como gobernante de Egipto, sino como la encarnación de la continuidad. Él era lo que su apuesta con la alianza y el espectáculo había buscado crear. Un niño pulido para llevar una dinastía hacia adelante. Sin embargo, el momento de su muerte lo remodeló todo. Lo que una vez pareció un camino hacia la permanencia, se convirtió en un objetivo para la eliminación. A los ojos de Octavio, el niño representaba más que el sueño de una madre. Llevaba sangre que podría desafiar el equilibrio de Roma. Ningún gobernante que buscara el mando único podría permitir que esa reclamación sobreviviera. Ahora lo imaginas en espacios mucho más tranquilos que los salones dorados de su madre. Se habla de él en tonos bajos, cambiados rápidamente de boca a oído. Los asesores susurran si debería huir o doblar la rodilla. Su herencia es tanto un título como un peligro. Camina por habitaciones con guardias vigilando más de cerca que antes. Sus manos firmes en las empuñaduras no por lealtad sino por precaución. Cada mirada le recuerda que su sangre lo une a dos mundos en desacuerdo. La tensión presiona con fuerza. Si Octavio quiere que Roma vea a Egipto como una provincia, no como un igual, entonces un niño que puede reclamar la descendencia de Julio César socava esa imagen. Se presenta como una contradicción viviente a la autoridad de Octavio. Déjalo vivo, y las facciones podrían unirse alrededor de su juventud. Permítele llegar a la edad adulta, y podría reunir ejércitos como su padre lo hizo una vez. Cada amanecer que lo muestra aún respirando es un riesgo que su rival no puede aceptar. Lo imaginas de pie en un balcón, sus pies pequeños contra la piedra tallada para monarcas, viendo la marea tirar de los barcos. Creció con historias que le enseñaron a esperar gobernar, a verse a sí mismo como la continuación de dinastías más antiguas que el propio mármol. Sin embargo, la misma vista le dice una verdad más dura. Roma no es una historia para heredar. Roma ya está aquí, esperando más allá de sus puertas, contando qué caras borrar y cuáles exhibir. La sombra se cierra sobre él rápidamente. El niño que una vez recibió monedas marcadas con títulos sagrados ahora encuentra su propio nombre reducido a notas furtivas. Garabateadas como descendiente en lugar de rey. Afuera, los soldados ajustan sus lanzas, preparándose para la ocupación. Sus asistentes bajan la voz, ya no celebrando su legado sino hablando de supervivencia. Ya no es honrado, es manejado, contenido, juzgado cada día por la amenaza que su presencia aún tiene. Para Octavio, borrar a este último heredero es menos un acto de crueldad que un acto de orden. No debe existir una reclamación rival, al igual que se limpia una boca de incendio después de que el incendio deja residuos, fregando el hollín. Secando la manguera, la eliminación se siente práctica, necesaria incluso, para mantener el orden intacto. En esta vista, Cesarión no es un joven sino una brasa.
y el orden requiere que la brasa se apague por completo. Te paras fuera de la habitación de sus últimos días y sientes el extraño silencio. No hay trompetas, ni ceremonia. Un niño al que una vez se le prometió todo ahora acorralado sin siquiera la dignidad de la elección. Los relatos se dividen en muchas direcciones aquí. Cómo la orden lo alcanzó, cómo llegó el final. Sin embargo, lo que importa más que el detalle es el cierre que le dio a Octavio. Cuando el aliento de Cesarión cesó, también terminó la línea ptolemaica que se había extendido hasta los oficiales de Alejandro. La dinastía de Cleopatra, moldeada con oro, teatro y astucia, se derrumbó en el silencio con la pérdida de su hijo. Egipto, durante siglos considerado como una tierra de faraones, sacerdotes y templos, ahora pasó firmemente a manos de Roma. La independencia no se hizo añicos con una fuerte explosión. Terminó tan rápido como una cerilla apagada entre los dedos. La muerte de Cesarión significó que la corona de Egipto ya no descansaba en tierra natal. Se convirtió en su lugar en una joya encajada en el orden romano. Imagina Alejandría entonces, el puerto todavía ocupado con barcos, los mercados todavía vivos con ruido, pero debajo de ese ruido llegó la sumisión. Las pancartas romanas colgaban donde una vez ondearon los estandartes egipcios. Los sacerdotes todavía caminaban por los escalones del templo, pero la autoridad sobre ellos ya no señalaba a un faraón, señalaba a través del mar. El sentido de continuidad que Cleopatra había luchado por preservar murió no en su cámara, sino en el aliento de su hijo. Para los ciudadanos que observaban, la vida diaria continuó. El grano todavía se pesaba, el incienso todavía ardía, y los comerciantes todavía gritaban precios en carriles abarrotados. Pero el alma de su reino había cambiado sin vuelta atrás. El Nilo fluía igual. Sin embargo, el poder que guiaba sus templos y tribunales había sido trasplantado. Donde una vez una reina hablaba su idioma, hacía suyas sus ceremonias. Ahora los funcionarios respondían a la disciplina de Roma. El viejo ritmo de Egipto había terminado. Piensas de nuevo en el niño, Cesarión, y cómo la historia lo recuerda. No por hechos logrados, no por batallas ganadas, sino como el frágil recipiente en el que se habían vertido tantas esperanzas. Su nombre susurra al borde de los relatos, desvaneciéndose casi tan rápido como aparece. Es menos una figura que una sombra, más un símbolo que una presencia. Sin embargo, su final marca la línea exacta donde la independencia egipcia cesó y el imperio de Roma se expandió sin rival. Hay peso en esa finalidad. La historia a menudo recuerda los choques gigantes, las flotas en Actium, el espectáculo de la entrada de Cleopatra en los palacios. Sin embargo, el verdadero final yacía en un joven que nunca alcanzó su promesa. Una vida podada, no por una falta de voluntad, sino porque su misma existencia representaba un peligro. Y con su muerte, la narrativa de su familia se selló. Ahora, cuando la ciudad de Alejandría es reimaginada, los turistas caminando por sus ruinas, los eruditos rastreando sus piedras, es la memoria del desafío de Cleopatra a la que más se aferran. Cesarión sigue siendo una nota a pie de página, un nombre sombreado, pero aunque una sombra, es importante. Fue la última pequeña llama antes de que la independencia de Egipto pasara completamente a la memoria. Su pérdida marcó la bisagra donde la dinastía local se convirtió en un gobierno extranjero. Desde ese punto, Cleopatra y su línea se movieron de los salones de mármol a los salones de la historia. Ya no son activas, ya no dan forma a la política, sino que están vivas en la imaginación, en la narración y la renarración. En ese cambio, ganaron una extraña permanencia. Roma conquistó físicamente,
Pero la memoria de esta dinastía perduró, remodelada en mito, llevada en obras de teatro y pinturas, y susurrada por la noche como viejas historias contadas bajo una luz tenue. Así que dejas a Cesarión en ese borde, su figura débil contra el horizonte del imperio, borrada en cuerpo pero nunca completamente desaparecida en la narrativa. Su muerte cerró una era, pero su sombra cruzó hacia la memoria. Y en la memoria, junto a Cleopatra, su presencia todavía camina. Episodio 10. Una reina que aún camina en la historia. Imagina una moneda girando en los dedos de alguien, los bordes gastados y suaves, la cara aún lo suficientemente firme para leer. Cleopatra mira de vuelta de perfil, su mandíbula firme, el cabello recogido en un patrón ajustado que habla de cuidado y control. A través de los siglos, el metal todavía mantiene su imagen, un trozo de propaganda que una vez pasó de mano en los mercados. Ahora una reliquia que susurra cómo ella eligió ser recordada. En otras paredes, talladas en templos que habían visto dinastías ascender y caer, su figura fue moldeada para parecer más que humana, dibujada alta junto a dioses como si fuera una de ellos. Y mucho más tarde, en palabras y obras de teatro, su nombre fue cosido en escenas tanto crueles como nobles, pintada como bruja o madre, villana o heroína. Las imágenes cambian, sin embargo, la cara permanece. Cleopatra no se quedó confinada a su cámara o incluso a su propio reino del Nilo. La Roma que la conquistó también la escribió en la memoria. Los propagandistas la describieron como veneno, una reina peligrosa cuyos encantos doblaban a los hombres hacia la ruina. La pintaron no como soberana, sino como hechicera, una mujer cuya belleza corrompió la fuerza y llevó a la derrota. En sus discursos, se convirtió en menos gobernante y más una amenaza para el orden que decían defender. Las historias llevaron este tono hacia afuera, dando forma a cómo otros la veían. Ser temida convenía a los vencedores. Marcarla como seductora y conspiradora hizo que la caída de Antonio fuera más excusable. Pero el tiempo tiene una forma de suavizar los bordes. Las generaciones posteriores miraron hacia atrás y no vieron amenazas sino tragedia. En manuscritos copiados y pintados siglos después de su caída, Cleopatra reapareció como noble en la resistencia. Su acto final leído no como vergüenza sino como dignidad. Donde Roma una vez difamó, los poetas luego lloraron. Sus elecciones fueron recontadas como desesperadas pero orgullosas. Su muerte enmarcada como de reina, no tocada por la humillación de Roma. La historia que comenzó como caricatura se transformó en mito. Piensas en ello como un mural en una pared de ladrillos, pintado y repintado a lo largo de los años. Las capas se acumulan, los colores cambian, los contornos se difuminan, pero debajo de cada capa la misma pared se mantiene firme. La memoria de Cleopatra funciona así. Cada era la pinta en su propio tono. Una la llama tentadora, otra mártir, otra diosa, pero la pared debajo no ha cambiado. Ella sigue siendo figura y ancla, incluso si los tonos de la superficie difieren. En las monedas, ella gobernaba como una imagen distribuida diariamente. En un lado, la autoridad de Roma estampada. En el otro, su propia reclamación endurecida en plata. Sostener su moneda era sostener su gobierno cerca, aunque solo fuera para una compra en el mercado. En los templos, ella reclamó más que ser reina. Reclamó un aire divino, tallada con coronas, serpientes y jeroglíficos. Su forma se alineó con siglos de faraones, incluso aunque su sangre fuera extranjera. Este contraste, extranjera por linaje, nativa por elección, todavía moldea cómo la gente pronuncia su nombre. Ven ambos lados a la vez. La extrañeza de su herencia mezclada con el enraizamiento de su idioma y gobierno. Y luego,
El teatro. En las historias llevadas a escena por actores. Cleopatra apareció de nuevo. Ya no solo reina de monedas, sino un personaje estudiado en el escenario. Las audiencias lejos del Nilo escuchaban no por precisión, sino por emoción. El encanto, la caída, la serpiente, la cámara. Ella se transformó en un símbolo allí, una figura vestida para representar el orgullo deshecho o la resistencia contra la conquista. Los hechos de su reinado se difuminaron, pero su presencia se volvió más brillante en la imaginación. Por supuesto, el contraste nunca se fue. Para Roma, ella siempre fue sospecha tejida en la narrativa. Para los poetas posteriores, ella era el desafío de una reina enmarcado con gracia. Para los ojos modernos, ella sigue siendo ambas cosas, un rompecabezas de símbolo y persona. Cuando sostienes una moneda con su cara, sostienes su ser fabricado. Cuando abres un libro siglos después, te encuentras con ella como un mito moldeado por otros. Los dos nunca se unen en uno solo. Es como si un bombero tranquilo te hablara de un viejo incendio. Su versión es humo y escaleras. La versión de otro es heroísmo. Un tercer relato es la pérdida de propiedad. ¿Cuál es la verdad? Cada uno tiene una parte de ella. Cleopatra se encuentra en esa misma división. Una mujer de políticas, decisiones y riesgos. Sin embargo, recordada sobre todo como un contorno dibujado para complacer a los narradores. Incluso ahora, su historia camina en museos, en películas, en pinturas apoyadas detrás de un vidrio. Los creadores modernos todavía debaten cómo enmarcar su cara. ¿Qué tono de piel? ¿Qué acento? ¿Qué tipo de corona? Cada recuento la ajusta ligeramente. La gira de lado para una nueva audiencia. Ella prueba, por su continuo regreso, que el legado no es estático. Se dobla, cambia, pero nunca se desvanece. Cleopatra sigue siendo diosa para algunos, reina extranjera para otros, madre y conspiradora y heroína. No puede ser metida en un solo molde porque cada narrador la moldea de manera diferente. Esa resistencia a quedarse quieta es su rasgo perdurable, donde otros se establecieron en una imagen consistente. Mártir, conquistador, general. Ella se mantiene inestable, fluida. Podría ser por eso que su nombre perdura más fuerte que otros de su tiempo. Vuelves a imaginar esa pequeña cámara donde su vida terminó. Los guardias romanos abrieron la puerta esperando botín, pero encontraron el control ya elegido. La propaganda siguió. Sí, pero debajo se mantuvo su decisión. Ese acto fijó su mito. Los artistas posteriores pintaron la serpiente, no porque supieran la verdad, sino porque servía como símbolo. Soberanía reclamada en el último aliento. Incluso cuando era falso, se ajustaba a la esencia que sentían. Monedas, templos, historias, obras de teatro. Cada uno le ofreció un papel. Ninguno la retuvo por completo. Es demasiado feroz para ser solo una villana, demasiado orgullosa para ser solo una víctima. La tensión entre esos polos la mantiene viva. La gente todavía discute sus motivos, su apariencia, su talento. Debaten si el encanto o el intelecto ganaron la atención de César, si Antonio la amaba o la temía. Las preguntas alimentan su memoria, evitan que se cierre en el silencio. Por supuesto, Roma reclamó la victoria. Octavio regresó no solo con Egipto, sino con la historia esculpida para sus necesidades. Sin embargo, el hecho de que Cleopatra todavía camine en palabras siglos después sugiere que se deslizó de las ataduras que Roma le puso. La victoria puede haber sido de Octavio, pero la narrativa no se quedó solo con él. Se dispersó, como chispas llevadas por el viento por una calle, prendiendo donde le placía. Su cara en las monedas, desvanecida ahora pero aún lo suficientemente nítida para ver.
su forma tallada en los muros de los templos, todavía llevando incienso en las grietas de la piedra, su historia reescrita en obras de teatro siglos después, todavía generando discusiones. Cada pieza prueba lo mismo. Su final en una cámara de piedra no fue un final. En la imaginación, ella siguió caminando. Así que caminas con su figura a través del tiempo, a través de monedas giradas por manos del mercado, a través de sombras de templos donde los grabados superan a las vigas del techo, a través de obras de teatro vocalizadas en el escenario siglos después. Cada paso la rehace, pero cada paso también la mantiene viva. Y si escuchas en silencio, todavía puedes oírla en las discusiones sobre el poder, sobre los símbolos, sobre cómo una vida puede moldear la memoria mucho tiempo después. Imagina las elecciones de Cleopatra extendidas como piedras caídas en el agua. Gidionda yendo más lejos de lo que ella podía ver. Sus alianzas, sus apuestas, su acto final dentro de esa cámara silenciosa moldearon no solo a Egipto, sino el curso que Roma tomaría. Ahora, siglos después, su espíritu persiste en los recuentos, caminando en monedas, grabados y mitos susurrados. La historia no es solo lo que sucedió, es lo que queda cuando la ciudad duerme, cuando la noche se vuelve silenciosa. Así que te acomodas, escuchando la marea del Nilo en tu memoria. Los imperios pueden haberse ido, pero su sombra todavía se desliza, tan constante como una lámpara que se apaga para descansar.